Buen día, en esta ocasión vamos a ir hablando acerca de los fundamentos de HTML. Vamos a hablar más específicamente acerca de los elementos HTML o también conocidos como tags. Primero que nada entendamos la sintaxis de este tipo de elementos o también llamados etiquetas, como ya lo mencioné anteriormente. Comenzamos definiendo cada elemento HTML por medio de una etiqueta de inicio que podemos ver en este ejemplo con la etiqueta div. Estas etiquetas de inicio pueden tener uno o más atributos definidos. Por ejemplo, aquí tenemos como atributo ID y como valor tiene footer. Y finalmente todas las etiquetas se deben de cerrar con un tag o etiqueta de finalización o etiqueta final. ¿Cómo identificamos esta etiqueta final? Es muy sencillo, simplemente nos damos cuenta que esta tiene una diagonal seguida por el nombre de la etiqueta. También hay otro concepto importante que debemos entender. Estas etiquetas pueden contener a otras etiquetas y a su vez también pueden contener a otras etiquetas. Esto se le conoce como etiquetas anidadas. En este primer ejemplo tenemos una etiqueta anidada dentro de la etiqueta de negritas que está representada con la letra B. Como vemos aquí, comenzamos abriendo la etiqueta de negritas que es la B y dentro de ella existe una etiqueta U que sería la de texto subrayado. Tenemos el código y abajo, más abajo aparece cómo se vería en el explorador. Como lo dije, podemos tener distintos tipos de resultados si combinamos etiquetas. Aquí tenemos la etiqueta de negritas y adentro de ella ponemos una etiqueta de letra itálica, es la que aparece inclinada. ¿Qué resultado obtenemos? Pues sería el texto que aparece diciendo este texto aparece en negritas e itálica. Lo que quiere decir es que entre más etiquetas añadimos, podemos ir obteniendo diferentes resultados. Vamos a ver un tercer ejemplo donde anidamos tres etiquetas distintas. La S, que sería para texto tachado, la I, que es para texto en itálicas, y finalmente la etiqueta B, que es para texto en negritas. Entonces, lo que nos resultaría en el explorador sería este último texto de abajo, el que dice texto tachado en itálica y en negritas. Fíjense muy bien en cómo están abriendo y cerrando las etiquetas. Primero comenzamos con la de texto tachado, que es la S, y la cerramos al final. Después le anidamos la etiqueta de itálica y la volvemos a cerrar. Y finalmente anidamos la etiqueta de texto en negritas, que es la B, y también la volvemos a cerrar. Eso es muy importante, fijarse en dónde abren y cierran las etiquetas para obtener el resultado deseado. Finalmente hay algunas recomendaciones que se deben de tomar en cuenta para el uso de los tags o etiquetas. Y bueno, la más básica de todas es que no se deben olvidar de cerrar las etiquetas que se vayan a ocupar. Por ejemplo, aquí tenemos esta etiqueta de párrafo. Comenzamos abriendo la etiqueta P, pero jamás lo cerramos. Siempre se debe de procurar cerrar las etiquetas. También hay que considerar que algunas etiquetas no tienen una parte final tal cual, o sea, vamos, no se cierran como las anteriores que vimos. Aquí pongo la lista de las etiquetas que se consideran como elementos HTML vacíos. En otras palabras, estas etiquetas jamás tendrían algún contenido como las anteriores. Si se fijan, estas tienen un contenido porque, bueno, podemos poner texto. Aquí entre las etiquetas de apertura y de cierre, por ejemplo en el caso de B, tenemos un contenido que es el texto. Otro ejemplo sería esta que estamos viendo al principio. Entre la etiqueta U y la etiqueta U de cierre, la que tiene la diagonal, tenemos contenido. Estos son elementos HTML con contenido. Y los que muestro en esta lista son elementos HTML vacíos. Se cierran con una diagonal después del nombre de la etiqueta. Ya más tarde hablaremos sobre algunas de estas elementos HTML que son vacíos y bueno, cómo pueden ser utilizados.
Y finalmente hay como una convención para que dice que los elementos o etiquetas HTML se deben escribir en minúscula. Esto es algo que recomienda el consorcium de la WW, que es una organización dirigida por prácticamente quien se considera el padre de Internet, que es Tim Berners-Lee. Y bueno, se encarga prácticamente de crear estándares y regular todos los asuntos relacionados con la web. Y también incluyen a los lenguajes de programación o elementos que la conforman, en este caso HTML. Es una buena práctica hacerlo, ya que a lo mejor en un futuro se puede tomar ya esta convención como una regla, ¿no? Digamos, de cierta manera. Y bueno, con eso también finalizo esta parte acerca de lo que serían los elementos HTML. La verdad es que no es muy difícil de comprender cómo abrir y cerrar un elemento HTML o cómo poder identificar aquellos que no tienen cierre o son vacíos. Eh, Espero también haya servido esta información de algo, bueno, haya también aclarado algunas dudas y sería todo. Nos vemos la próxima.